En 1831, un joven académico francés llamado Alexandre Tocqueville viajó desde Europa a la todavía no del todo constituida nación de los Estados Unidos de Norteamérica. El propósito de su viaje era explorar cómo funcionaba el sistema democrático, político y social de esa nación. Tocqueville recogió todas sus conclusiones en una obra titulada De la democracia en América, y son 2 tomos muy grandes, donde entre muchas cosas destacó la manera en que los valores cristianos que los estadounidenses heredaron de los ingleses que habían venido en el siglo XVII a conquistar esas tierras habían fortalecido y dado forma a la sociedad, la democracia y hasta su sistema penitenciario o su sistema de juicio, su sistema penal. Sin duda, los Estados Unidos son un ejemplo del valor de pasar los principios cristianos de una generación a otra, pero al mismo tiempo no hace falta un análisis muy profundo para concluir que hoy por hoy son también un ejemplo de todo lo contrario, de no pasar los principios de la verdad de Dios de una generación a otra. Una generación que no conoce a Dios, que le ha dado la espalda y que, como dije, hoy por hoy cosecha las consecuencias de su extravío. Nosotros vamos a estar hablando de eso esta mañana a la luz de este pasaje en el libro de los Jueces, continuando con nuestra serie de sermones. Cuando bosquejamos el libro, el domingo pasado dijimos que estaba constituido por 2 introducciones, muy extraño, ¿verdad? Pero el libro tiene 2 introducciones. Nosotros vimos el domingo pasado la primera introducción que va desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 6 del capítulo 2, y hoy vamos a ver la segunda introducción del libro, que va desde el capítulo 2, versículo 6, hasta el capítulo 3, versículo 6. En esa primera introducción, nosotros vimos básicamente cómo estaba Israel a ese momento, después de la muerte de Josué, y cómo ellos fracasaron en conquistar las tierras que Dios le había dicho que conquistaran, cómo ellos hicieron su propia voluntad, caminaron en su propio camino, no arrojaron a los que tenían que arrojar o sacar de las tierras que Dios les había dado, y luego empezaron a ver las consecuencias de eso. En esa primera introducción, entonces lo que vimos fue un panorama de Israel al momento de la muerte de Josué, pero en esta segunda introducción veremos cómo se desarrolla o cómo se va a desarrollar el libro. Es una proyección un poco más amplia acerca de cómo continuaron los acontecimientos, cómo se desarrolla toda esa generación en su relación con Dios o en su falta de relación con Dios. Y entonces esta más que una introducción es acerca de cómo, de nuevo, se está desarrollando el resto de la historia en el libro de los Jueces. Nosotros vamos a ver toda esta porción desde el versículo 6 del capítulo 2 hasta el versículo 6 del capítulo 3 a la luz de 3 encabezados. El primero de ellos, una generación que no conoció a Dios, desde el versículo 6 hasta el versículo 10 del capítulo 2. El segundo, el pecado de una generación que no conoció a Dios, desde el versículo 11 del capítulo 2 hasta el versículo 19. Y el tercer encabezado, la ira de Dios contra una generación que no conoció a Dios, desde el versículo 20 del capítulo 2 hasta el versículo 6 del capítulo 3. Esas son nuestras 3 grandes divisiones para esta porción que nosotros vamos a estar desarrollando en esta mañana. Veamos el primero de nuestros encabezados, una generación que no conoció a Dios. Note lo que dice el versículo 6 del capítulo 2. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat
Sera, en el monte de Efraín, en el norte del monte o al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra, que él había hecho por Israel. Noten cómo comienza esta segunda introducción. Al igual que la primera, empieza narrando la historia de la muerte de Josué. En la primera nosotros vimos que después de la muerte de Josué, el pueblo empezó a conquistar y fracasó en la conquista. En esta introducción vemos un poco más de detalle. Después de la muerte de Josué, lo que pasó fue que la generación de Josué murió y la generación que vino después de Josué, esto es, los hijos, los nietos, de esa generación que vio el poder de Dios, que vio cómo Dios los ayudó a conquistar toda esa tierra, fue reunida con sus padres. Entonces la generación nueva fue una generación que no vio esas proezas porque ya estaba en la tierra y en cierta manera empezó a darle la espalda al Señor. El texto dice claramente que se levantó una generación que no conoció a Dios. Y aquí cuando dice no conoció a Dios, no es que nunca tuvieron idea de quién era Dios, porque seguramente ellos seguían recibiendo enseñanzas acerca de quién era el Dios de los cielos. Aquí la palabra conocer se refiere más bien a una comunión cercana con Dios. Es decir, que esa generación ya no era como la generación de Josué, que conquistó y vio el poder de Dios y que todo lo hacía como Dios lo mandaba, sino que fue una generación que le dio la espalda al Señor, desconoció a Dios. Como dije, no tuvieron relación con Él. Ellos estuvieron muy cómodos en la tierra y no veían las proezas que Dios había hecho con sus antepasados, y eso los llevó a ir poco a poco abandonando al Señor. Esa generación desconocía a Dios y también desconoció la obra de Dios. Olvidaron que fue Dios precisamente quien, siendo ellos una nación pequeña, les dio esa tierra con su poder y les permitió arrojar a reyes poderosos y a hombres temibles para ellos ocupar esa tierra, cosa que no hubiesen podido hacer por sus propias fuerzas. Noten aquí, mis amados, que podemos afirmar que los padres de esa generación de Josué fallaron en transmitir a sus hijos, pero los hijos también fallaron en endurecer sus corazones. Así que no es como que, los padres fallaron porque no enseñaron a sus hijos la verdad. No, en realidad los hijos también fallaron al endurecer sus corazones. Y eso debe llevarnos a nosotros a una reflexión muy profunda al respecto de nuestro compromiso de compartir nuestra fe con las siguientes generaciones. Y yo no estoy hablando de salir a hablarle a los jóvenes de la calle. Yo estoy hablando de la siguiente generación al respecto de la nuestra en términos de familia, de lo que nosotros somos. Como padres, nosotros no solo somos llamados, sino que tenemos la obligación de predicar y enseñar el evangelio a las generaciones venideras. La iglesia debe involucrarse en esto de manera muy activa. Cada miembro de la iglesia debe involucrarse en eso de manera muy activa. Y es por eso que últimamente nosotros estamos tratando como iglesia de no promover la segregación. Es decir, de que los padres estén con sus hijos escuchando la predicación y de que puedan enseñarlos a escuchar la predicación y que puedan enseñarlos a escuchar la palabra de Dios. Obviamente esto no es un trabajo de la iglesia solamente, esto es un trabajo que se empieza en casa y se enseña a los hijos a respetar, a recibir la palabra. Yo no estoy en contra realmente de la segregación en la iglesia, pero cuando llegamos al punto en el que una iglesia tiene un domingo, un servicio para los adultos, un servicio para los de 12 a 15, un servicio para los de 8 a 10, otro servicio para los de 6 a 7, y cada uno está por su lado desarrollando cosas que no tienen ninguna relación una con la otra, yo creo que hay un problema. La iglesia está diseñada para ser el lugar donde nosotros nos encontramos con Dios, grandes y pequeños, niños y adultos. Así que es nuestro trabajo realmente trabajar y enseñar eso a nuestros hijos. Y en casa mostrarles que es importante que ellos escuchen la palabra de Dios. Nosotros no podemos estar conformes con nuestros hijos que vengan a la iglesia solamente porque tienen el espacio para ir a otro lugar fuera de la iglesia, o fuera del culto principal, o fuera de la predicación principal.
Así que debe ser importante para nosotros que dediquemos tiempo a enseñar a nuestros hijos en casa, a sentarse y a escuchar atentamente la predicación y la palabra de Dios. Cuando nosotros revisamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, por ejemplo, cuando Esdras leyó el libro, después que vino el primer grupo de la cautividad, dice que leyó desde la mañana hasta el caer la tarde, y grandes y pequeños, niños y adultos, todos estaban atentos a la palabra de Dios. Todos escuchaban con atención la palabra de Dios. Así que nuestros hijos no necesitan ponerse a pintar un arca, ni ponerse a pintar un dibujito aquí y otro allá. Nuestros hijos necesitan la palabra de Dios. Ahora, entendemos que hay algunas edades que son críticas. Entendemos que un niño de 8, 9 meses, 10 meses, de 1 año, 2 años, tal vez tiene algunas incomodidades, sobre todo en una predicación de 40, 45 minutos, ¿verdad? Pero eso es un trabajo que nosotros vamos haciendo gradualmente. Y cuando al llegar los 5, los 6, los 7, los 8 años, ya el hijo pueda sentarse al lado de su padre a escuchar la predicación. Pero de nuevo, eso no es un trabajo que empieza en la iglesia. Eso no es un trabajo que hace el pastor. Eso no es un trabajo que hacen los miembros del liderazgo. Eso es un trabajo que hacen los padres en casa, que se refleja en el culto y en la hora de la predicación. Entonces, mis amados, este pasaje es un llamado importante y es una exhortación importante a nosotros promover en nuestros hogares, desde nuestras familias y de nuestras casas, las verdades del evangelio, a fin de que la generación que nos siga sea una generación que tema al Señor. Nosotros, hermanos, no podemos asegurar la salvación de nuestros hijos, pero sí somos llamados a cumplir con nuestro deber, enseñarlos como padres en la disciplina y en la amonestación del Señor. No podemos simplemente dejar que ellos elijan libremente un camino de perdición. Debemos hacer nuestro trabajo. Y como dije, aunque eso no va a garantizar su salvación, sí librará nuestras manos de las consecuencias que esto pueda tener para ellos. Ese es nuestro deber, ese es nuestro llamado, esa es nuestra obligación como padre. Al fin y al cabo, una vez nosotros conocemos al Señor, debemos preguntarnos cuál es el propósito por el cual yo tengo hijos. ¿Cuál es el propósito por el cual yo tengo una familia, yo tengo una generación? ¿Que yo vaya por un lado y ellos por otro? ¿Que yo camine en una dirección y ellos caminen en otra dirección? No, mis amados, este pasaje nos recuerda a nosotros claramente que una de las razones por las cuales Dios nos da hijos y Dios nos da una familia y Dios nos salva a nosotros es para que nosotros traspasemos todas estas verdades del evangelio a la generación venidera. Mis amados, no podemos permitirnos hijos en nuestras familias diciendo, es que mi papá escogió ese camino, él es creyente y yo no tengo nada que ver con él. Nosotros debemos lograr por lo menos que nuestros hijos se sientan mal de ir por un camino distinto al camino que han escogido sus padres. Que por lo menos sientan que van en un camino distinto, en una dirección contraria, si es que deciden ir por ese camino. Pero que lo sepan. En esto falló Israel. En esto fallaron los hijos de Israel. Y las consecuencias no se hicieron esperar. Hubo una generación completa que desconoció a Dios. Pero hay algo más que nosotros podemos ver en este pasaje, además de nuestro llamado y obligación de enseñar el evangelio a la próxima generación. Y es que algunos en Israel empezaron a ver que ya Dios no obraba de la misma manera. Y esa generación no vio el poder, no vio las maravillas, no vio la grandeza que vio la generación pasada. Entonces, como no las veía, no veía el maná del cielo, no vio cómo Dios arrojó a reyes poderosos, no vio cómo Dios les dio grandes victorias. Entonces, poco a poco se fueron enfriando en su fe, porque su fe y su conocimiento de Dios estaba basado solo en lo que Dios hacía por ellos, pero no en lo que Dios era para ellos y en lo que Dios significaba para ellos. Algunas personas desarrollan una fe muy superficial y experimental. Y cuando dejan de ver experiencias del poder de Dios en sus vidas, cuando dejan de ver experiencias externas, a eso me refiero, del poder de Dios, sanidades o milagros o señales, se alejan del Señor. Nosotros necesitamos conocer a Dios profundamente, su santidad, su justicia, su grandeza, su misericordia, su fidelidad.
Nosotros no debemos dejar de asombrarnos nunca por lo que Dios es. No seguimos a Dios solo por lo que Él hace. Si lo seguimos solo por lo que Él hace, un día Él en su soberanía dejará de hacer. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Nosotros debemos seguir a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra propia salud, en nuestros cuerpos, en la ciudad. Pero también debemos seguir a Dios por lo que Él es en esencia, por el Dios que se ha revelado en su palabra. Mi hermano, cuando los milagros no existan, cuando no existan las señales, cuando no existan los prodigios, nosotros hemos de seguir amando a nuestro Dios eternamente, especialmente porque Él nos ha liberado del pecado y de la muerte. Y si hay algo que nosotros debemos tener siempre en nuestra mente y en nuestros corazones es eso. Dios es el Dios que nos ha liberado por misericordia. Y si eso permanece en nuestra mente, eso será suficiente aun cuando falten experiencias y aun cuando no veamos evidencias externas del poder de Dios en nuestra vida. Y eso es un buen momento para nosotros plantearnos esa pregunta. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando Dios no obra como nosotros lo esperamos? ¿Cómo respondemos nosotros cuando no vemos las obras de Dios como nosotros pedimos que se manifiesten en nuestra vida? Cuando Dios no sana a nuestro hijo. Cuando Dios no nos sana a nosotros mismos. Cuando Dios no obra en nuestro favor. Cuando en su soberanía simplemente decide no hacer algo porque Él es soberano. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué es Dios para nosotros en ese momento? ¿Cómo lo vemos en ese momento? Ese es un buen momento, hermanos, para nosotros hacernos esta pregunta, porque ese fue otro de los pecados de Israel. Ellos dejaron de ver la manifestación externa del poder de Dios que estaba en la generación pasada y se sintieron cómodos en la posición en la que estaban ahora y dieron la espalda a Dios, abandonaron a Dios. Esa generación que desconoció a Dios, obviamente tuvo consecuencias por su extravío y tuvo que cosechar las consecuencias de desconocer a Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, el pecado de una generación que no conoció a Dios. Versículo 11. Versículo 11. Voy como rápido, ¿verdad? Bien. Okay. Versículo 11. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y yo quiero, si usted en su Biblia tiene una división por un subtítulo ahí, yo quiero que usted quite esa división y mire el versículo 10 y 11 como un efecto, como una relación causa y efecto. Mire el versículo 10. Y si puedes poner los dos ahí, José, porfa. El 10 y el 11. Dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, la de Josué, la que sí conoció a Dios. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Noten, hermanos, como el hecho de que se levantara una generación que no conoció a Dios trajo como resultado que hicieran ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. O sea, olvidaron la liberación que Dios había hecho por ellos cuando los sacó de la esclavitud en Egipto. Y se fueron tras sus otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Luego el versículo 13, que es como una ampliación de esa idea. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra ellos el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, perdieron la fuerza. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los liberaron de la mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos. Noten cómo esta introducción nos presenta qué es lo que pasa en términos generales en el libro de Jueces, que es lo que nosotros vamos a desarrollar capítulo a capítulo. Pero aquí nos dice en términos generales qué fue lo que pasó. ¿Cuál fue el gran problema de esa generación? Y el gran problema de esa generación fue
que esa generación adoró a dioses que no eran el Dios verdadero porque no conocieron al Dios verdadero. Y yo quiero, hermanos, que ustedes piensen bien en eso, porque ese es el punto de nuestro texto en esta mañana. Ese es el punto de nuestro pasaje en esta mañana. El pecado de la nación de Israel fue adorar a otros dioses, pero ellos adoraron a otros dioses porque desconocieron, porque no conocían al Dios verdadero. Así que cuando nosotros vemos en la Biblia ese pecado de adorar a otros dioses, ¿cómo se llama ese pecado? Idolatría. Ellos fueron idólatras. Así que si tuviéramos que resumir esa frase, ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, ¿qué tendríamos que decir? Ellos fueron idólatras. Ahora bien, yo quiero que ustedes vean algo interesante, porque hay un proceso aquí. Hay un proceso. Síganme. Los judíos después de Josué no conocieron a Dios y lo dejaron. En consecuencia, fueron tras otros dioses, es decir, se hicieron idólatras. En consecuencia, provocaron la ira del Señor. Dios los entrega en manos de sus enemigos y no pudieron hacerle frente. La mano del Señor estaba contra ellos. ¿Lo ven? No conocieron a Dios, le dieron la espalda, se fueron tras otros dioses y trajeron sobre sí la ira de Dios. Ahora, yo quiero que tenga ese proceso en mente, porque vamos a ir a Romanos capítulo 1 para ver si esto es un tema solo de esa generación o es el pecado en general descrito aquí. Es así como se ve el pecado según Romanos capítulo 1. Miren lo que dice desde el versículo 18. Escuche bien. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo así, Pablo? Explica eso. Ok, te lo voy a explicar. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Es decir, Dios se revela. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿no qué? No le glorificaron como a Dios, es decir, desconocieron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué siguió atrás al pueblo de Israel? ¿Se entregaron a qué? A la idolatría. Ok, mira lo que dice el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Ok, seguimos con el proceso. Dios se revela, Dios es desconocido. A causa del desconocimiento de Dios se adora a otros dioses. ¿Qué siguió en el caso de la generación que desconoció a Dios en los días de los jueces? El juicio de Dios, la ira de Dios. Ok, noten conmigo ahora. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún son mujeres cambiando el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y haciendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y noten lo que dice en el versículo 29, estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, de los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Miren cómo aquí vemos en Romanos exactamente el mismo patrón aplicado al pecado en general. Entonces, lo que está sucediendo con el pueblo de Israel y con esta generación que desconoció a Dios no es extraño. Es exactamente lo que pasa en todo pecador. Desconoce a Dios, adora lo que no es Dios, ve las consecuencias de lo que no es Dios y la ira de Dios viene sobre él.
Mis amados, a eso está condenado todo hombre pecador. No piense usted que esta generación, después de Josué, era una generación más malvada que la nuestra. Porque eso es exactamente lo mismo que nosotros seguimos viendo una y otra vez. Y yo quiero decir varias cosas aquí. La primera es que el pecado como tal, en cualquier forma que se aparezca, como homicidio, como lascivia, como adulterio, como borrachera, todos ellos son el resultado de desconocer a Dios y adorar a otro que no es Dios en su lugar. Si todo pecado es en esencia idolatría. ¿Muy bien? Todo pecado es en esencia idolatría. El desconocimiento de Dios como Dios y el entregarse a cosas que en nuestra mente y en nuestro entendimiento reemplazan a Dios. Así que cuando nosotros lidiamos con ese mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí, no estamos lidiando solo con una referencia a los dioses de yeso, de madera o de metal. No estamos hablando solo de los ídolos que se elevan en las grandes catedrales. Estamos hablando de ídolos que nacen en nuestros propios corazones y que sustituyen a Dios, que reemplazan a Dios, que quitan a Dios de su lugar. Y todo eso trae como consecuencia el pecado a nuestra vida. Y el pecado como consecuencia la ira de Dios. Ahora, viéndolo de esta manera, hay un problema. Si el hombre, como esa generación, después de los jueces, está entregado y condenado a esa forma de vida, ¿qué esperanza tiene? ¿Qué esperanza tiene el hombre? Si es eso lo que pasa naturalmente. En el caso de la generación que se extravió después de Josué, el Señor les envió jueces para que los libertaran. Llegó un juez, ellos clamaban en medio de esa aflicción, decían: Señor, líbranos, sabemos que hemos pecado, perdónanos, hicimos lo malo. ¿Y qué hacía Dios? Enviaba a un juez. El juez los libertaba. ¿Y qué hacían ellos? Ay, Señor, qué bueno, tú sí eres bueno, ahora sí te vamos a adorar a ti, nunca más vamos a adorar a otros dioses. Pero pasaba el tiempo y otra vez se olvidaban de eso y volvían a adorar a otros dioses y otra vez se volvía el ciclo, ¿no? Adoraban a otros dioses, venían las consecuencias de adorar a otros dioses, venía el juicio de Dios, clamaban y gemían, Dios enviaba un juez, los libertaba, ellos se alegraban, adoraban a Dios, se les olvidaba, volvían a adorar a otros dioses, y así, y así, y así, y así. Si usted lee el libro de los jueces, que lo vamos a estar leyendo durante toda esta serie, usted se va a dar cuenta, hermano, que esta palabra, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, aparece una y otra vez. Y uno lee el libro de jueces y uno dice: ¿pero qué le pasa a esa gente? O sea, ¿por qué tienen que ser tan tontos? Si Dios los está librando, ¿no debería más bien servirle de por vida? Oye, qué gente malagradecida esa, qué gente perversa esa. Se ve uno como tan santo delante de ellos. Uno lo que está diciendo es: oye, ni yo que soy tan malo soy así. Oh, mi hermanito, tú no sabes que si no fuera por la gracia de Dios y la obra de Dios en nuestras vidas, nosotros siguiéramos exactamente el mismo círculo. El mismo círculo hacia el infinito. Y muere y se levanta otra generación, y muere y se levanta otra generación y mueren. ¿Por qué? Porque el problema no estaba en que un juez los libertara. El juez podía venir y libertarlos. Y hermanos, créanme, hubo unos que los hizo. Vinieron jueces que hicieron esas liberaciones de una manera poderosa. Ustedes se acuerdan de Sansón, lo vamos a ver en su momento. Eso fue una cosa extraordinaria, la manera en que Sansón los libró de los filisteos. Y Gedeón, extraordinario, cómo con un ejército tan pequeño pudo liberar de los madianitas al pueblo de Israel. O sea, hubo realmente manifestaciones poderosas. Y uno dice: pero ¿por qué volvían a caer? El tema no estaba en el juez, no estaba en que Dios no manifestaba su poder. ¿Dónde estaba el problema, hermano? ¿Dónde? En el corazón. ¿Y en qué estaba reemplazando a Dios en sus corazones? Y entonces ellos necesitaban un juez, pero no un juez que los librara solamente de la opresión y de los enemigos y que llegara con proezas. Ellos necesitaban un juez que hiciera algo mucho más profundo. ¿Qué?
que pudiera cambiar sus corazones. ¿Y saben qué? Les voy a adelantar la película. A lo largo de toda la historia del libro, ningún juez pudo cambiar sus corazones. Y entonces volvemos a hacernos la pregunta, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Porque si nosotros miramos el libro, hermano, eso no era una espiral en círculo que avanzaba en línea horizontal. No, ese era una espiral que avanzaba en línea descendente. Es decir, cada vez que venía un juez y ellos hacían lo malo, iban más abajo y el pecado era más grave y más grave y más grave y más grave cada vez. No es que siempre hacían lo mismo, siempre hacían, al volver al ciclo, algo peor que lo que habían hecho antes. Y el libro termina con historias realmente desastrosas. Además, el libro termina diciendo, en un tiempo en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. O sea, ya no había ley. Hermanos, por eso es que este libro de los jueces es interesante. Porque si lo metemos en el gran panorama de la historia de la redención, que es la historia de toda la Biblia, nosotros empezamos a verle sentido a ese libro. No son historias sueltas, no es como ponemos a nuestros hijos a dibujar a Sansón. Es como ningún juez levantado de esta tierra, ningún hombre puede cambiar el corazón del ser humano y cómo es necesario que surja una verdadera liberación en el corazón del ser humano. Romanos desarrolla eso muy bien. El hombre está perdido, no puede hacer nada por sí mismo, está entregado a sus vicios y a su maldad, pero Dios envía un redentor que los justifica y es Jesucristo. Y eso es exactamente a lo que apunta Jueces. Romanos nos completa a nosotros la historia. Pero Jueces apunta precisamente a esa necesidad. Por eso usted ve aquí en el versículo, si vuelve a Jueces, en el versículo 16, dice, y Jehová les levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino y que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Ese era el punto, hermanos. Ellos estaban desobedeciendo permanentemente la ley de Dios. Note lo que dice el 19, el 18. Y cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era ¿qué? Movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que le oprimían. Versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos ¿qué? Volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaron de sus obras ni de su obstinado camino. Hasta allí, hermanos, el libro es una espiral de desesperanza hacia abajo. En consecuencia, hermanos, esta generación perversa, esta generación endurecida, esta generación que había dado la espalda a Dios y se había entregado a otros dioses, de hecho, eso lo vamos a ver en la medida en que vayamos avanzando, cómo adoraban de frente a dioses que Dios había prohibido simplemente porque ellos creían que esos dioses podían hacer más por ellos que el Dios verdadero. Y hermanos, como les dije hace un momento, nosotros no somos mejores que ellos. Continuamente nosotros estamos buscando con qué podemos reemplazar a Dios. ¿Qué podemos hacer con alguien o con algo, con lo que sea que nos satisfaga cuando Dios no nos satisface? Siempre estamos buscando algo. Incluso, hermanos, hasta las cosas buenas las convertimos en ídolos. El trabajo, la familia, el matrimonio, la iglesia, los hijos. ¿Son buenos? Claro que son buenos. Debemos servir y vivir para ellos, claro que sí. Pero incluso, hermano, nuestro perverso corazón puede llegar a ser ídolos de eso.
y convertirlos en nuestro Dios. Ponerlos en el lugar de Dios. Cuando Dios no nos satisface, ellos nos satisfacen. Así que nosotros no somos mejores que esta generación. Nosotros también necesitamos a un juez que nos liberte, no solo de las consecuencias que eso trae a nuestras vidas, sino que nos liberte en nuestro corazón. Que arranque de nuestro corazón el deseo de correr a otros dioses que no son el Dios verdadero y que se entrone en nuestro corazón como un juez que gobierna y que es suficiente para nosotros. Es por eso, hermano, que necesitamos el Evangelio cada día de nuestra vida, porque el Evangelio nos permite correr a Cristo permanentemente, nuestro juez perfecto, en quien estamos completos, llenos y en quien todo es suficiente. Es por eso que el Evangelio no es solo para los nuevos, no es solo para las personas que escuchan por primera vez la palabra. Necesitamos el Evangelio cada día, porque cada día estamos fabricando ídolos en nuestro corazón. Ahora entendemos bien, hermanos, que jueces se trata de nosotros. Claro que se trata de nosotros. Pero ellos debían cosechar las consecuencias de su extravío, no solo en cuanto a lo que Dios dejó de hacer, sino a lo que Dios prometió hacer si ellos violaban el pacto. Dios prometió que ellos serían entregados a esas naciones y serían juzgados con justicia. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado: la ira de Dios contra una generación que no conoció a Dios. Ya vimos una generación que no conoció a Dios y qué fue lo que pasó, ¿verdad? Los padres no enseñaron a los hijos y los hijos no endurecieron su corazón al respecto de sus padres. Ya vimos las consecuencias que eso trajo y cómo se manifestó el pecado en esa generación que no conoció a Dios. Ellos se entregaron a los dioses, ellos vivieron impíamente, ellos fueron entregados en manos de sus enemigos. Ya vimos cómo ellos no obedecían al juez, cómo el problema era que desobedecían la ley de Dios en sus corazones. Y ahora veamos la ira de Dios, la ira santa y justa de Dios para castigar a aquellos que se habían extraviado o a esa generación que no le conoció. Y ese es, como dije, nuestro tercer y último encabezado. Versículo 20. Y la ira de Dios se encendió contra Israel y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarán o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Y por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Hermanos, nota aquí cómo en medio de la ira y el castigo de Dios todavía hay misericordia. Porque nota que el Señor dice, yo no voy a hacer pacto con gente desobediente, pero todavía yo quiero que ellos me obedezcan. Yo podría arrojar a las naciones fuera y dejarlos a ellos libres de cualquier tentación para pecar. Pero no, voy a dejar a las naciones allí para que ellos voluntariamente hagan mi voluntad y las arrojen y no se contaminen con ellas. ¿Usted está oyendo lo que Dios está diciendo? Yo voy a dejarle a las naciones allí. Mira el versículo 22. Para probar con ellas a Israel si procuran o no seguir el camino de Jehová. Dios, hermanos, permitió que esas naciones que ellos no arrojaron, que vimos el domingo pasado, ¿verdad? Que ellos dejaron allí al Geteo, al Jebuseo, al Fereceo, a todos esos que Dios dijo que arrojaran, pero que ellos no arrojaron. Dios los dejó allí con el propósito de probar a Israel. Y de probarlo para que Israel decidiera voluntariamente seguir al Señor. Pero bueno, nosotros sabemos cuál sería el desenlace de eso.
Se le hace eso que Israel voluntariamente no lo hizo. Y eso nos muestra, hermano, que nosotros siempre, sin la ayuda de Dios, vamos a escoger el pecado. Sin la ayuda de Dios, sin Dios gobernando nuestros corazones, el hombre está a expensas del pecado. Él tendrá frente a él el bien y el mal, pero su corazón siempre se inclinará al mal. Nosotros necesitamos una intervención divina y que Él cambie realmente nuestro corazón y nos muestre el pecado como aborrecible y a Él como deseable. Versículo 1 del capítulo 3. Estas son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Versículo 2. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Increíble, ¿verdad? Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitan en el monte del Líbano, desde el monte de Baal, Hermón, hasta llegar a Hamá, y fueron para probar con ellas a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron a sus hijas por mujeres. Ahí está. ¿Qué fue lo que hicieron? Dios las dejó para ver si obedecían voluntariamente su mandamiento. ¿Y ellos qué hicieron? Versículo 6, todo lo contrario. Tomaron a sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Si la historia terminara aquí, esto es un fracaso rotundo. Esto es un fracaso rotundo. Es un resumen de todo lo que pasa en el libro. Ellos terminaron sirviendo a sus propios dioses, a dioses ajenos. Esa es la historia nuestra, hermano. Esa es la historia del pecador. Esa es la historia del que no tiene a Dios. Siempre terminará escogiendo el pecado y escogiendo la maldad. Mis amados, algunas aplicaciones finales. Número 1, nosotros hemos sido llamados a dejar de herencia el evangelio a nuestra siguiente generación. A hablar y enseñar a nuestros hijos la verdad, mostrarles el camino. Y una forma de hacerlo, hermanos, es mostrarle que este camino es realmente hermoso. A veces nosotros decimos una cosa a nuestros hijos acerca del evangelio, pero ellos que lo huelen todo, lo escuchan todo, lo olfatean todo, lo ven todo, ellos están viendo que para nosotros ese camino no es delicioso, que estamos viviendo en hipocresía, en mentira, en engaño. Entonces le decimos a nuestros hijos, mira, tú tienes que ser cristiano porque este es el camino que te va a salvar. Pero nosotros estamos viviendo como si tuviéramos otro camino. Tú tienes que ser cristiano porque aquí es donde tú encuentras el gozo, la paz. Pero para nosotros resulta un camino amargo. Entonces no se trata solo de cómo traspasamos a esa generación en cuanto a lo que enseñamos, sino también a cómo lo vivimos. En segundo lugar, la idolatría siempre será la manera en que buscaremos sustituir a Dios en nuestros corazones por uno al que podamos servir sin mayores problemas. Siempre vamos a querer poner en lugar de Dios a un Dios fabricado a nuestra imagen, a nuestra manera, al que podamos adorar a nuestra propia manera. ¿Usted escuchaba a esas personas decir, mira, yo sé que tú sirves a Dios de una manera, pero yo le sirvo de otra? Es que no hay muchos dioses con muchas maneras. Hay un solo Dios y una manera. La manera de Él. Nosotros somos los que fabricamos dioses falsos para adorarlo. Un Dios que no nos pide nada, un Dios que no nos exige nada, un Dios que no castiga por nada, un Dios que no se aira por nada, un Dios que no es ni santo ni nada.
Nosotros no somos mejores que los judíos del tiempo de los jueces. Como dije, fabricamos ídolos permanentemente en nuestros corazones. Desplazamos a Dios de nuestra vida y necesitamos arrepentirnos de eso. Necesitamos arrepentirnos de eso. En tercer lugar, como aplicación final, cada acción trae una consecuencia. Dios sigue castigando la rebeldía y sigue obrando en nosotros para nuestro bien. Dios, ¿escuchó eso? Dios sigue siendo enemigo de la rebeldía y del pecado y sigue obrando para nosotros, para nuestro propio bien. Y eso debemos tenerlo en nuestra mente, hermano. Porque Israel olvidó eso. Olvidó el poder de Dios y olvidó al Dios que conocía. A un Dios que castigaba la maldad y que había hecho advertencias severas contra aquellos que perseveraran en practicar la maldad y el pecado. Nosotros no podemos olvidar eso. Oh, pastor, es que usted sabe que estamos en la gracia y la gracia ahora es gracia. Y entonces en esta gracia yo puedo hacer lo que quiera y vivir como quiera. Practicar el pecado que quiera, andar en el camino que quiera, pensar lo que quiera. Porque la gracia lo resuelve todo. Ese es otro Dios. Ese es otro Dios. Es un Dios fabricado de solo gracia. Nuestro Dios es un Dios de gracia, pero también santo, que aborrece el pecado y que no tiene comunión con el pecado. Entonces tú no puedes quitar esto y dejar a este, pero tampoco puedes quitar la gracia y dejarlo así. Un Dios que está esperando simplemente que tengamos un mal pensamiento para mandarnos un rayo del cielo y matarnos. Debemos tener cuidado, hermanos, de estar fabricando en nuestra mente dioses falsos y en nuestros corazones dioses falsos y conformarnos al Dios de la Biblia. Y finalmente, hermanos, bendito sea el Señor, porque tenemos un juez que nos ha librado y que ha venido a nuestro rescate. Un juez que nos ha libertado de la opresión del pecado, pero que además nos ha dado un corazón nuevo para que no volvamos a caer en el ciclo de la maldad, sino que ahora vivamos y sirvamos a Él. Mis hermanos, si el Señor no hubiese cambiado nuestros corazones, el Señor solo sería un superhéroe más en nuestra vida. Pero la obra del Señor fue tan completa que Él no solo quitó el pecado, sino que ¿qué? Puso en nosotros un nuevo corazón. Por eso Él le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, esto no es tema de que tú te sorprendas conmigo, ni que tú digas que, ay Señor, nadie hace las cosas que tú haces. Tú eres tremendo, qué milagro Señor, tú debes ser una cosa especial, un profeta especial. Sí, Nicodemo, pero tú necesitas nacer de nuevo. Un nuevo corazón es lo que necesitas. Los sacrificios en el Antiguo Testamento solamente podían cubrir la maldad y el pecado, pero no podían quitarla. Es como quien tiene un mantel sucio y se entera en su casa y se entera que viene una visita y no le da tiempo de quitar el mantel. Entonces, ¿qué hace? Coge un mantel limpio y lo pone encima del sucio. Y la visita llega y dice, oh, qué casa tan impecable. Eso era lo que hacían los sacrificios en el antiguo pacto. Solo cubrían temporalmente la maldad, el pecado, para que el hombre no fuera castigado por su pecado en muerte. Pero lo que se necesitaba realmente era cambiar el mantel y cambiar la mesa. Y era una mesa nueva y un mantel nuevo. Entonces ese juez que vino hizo lo que los jueces no pudieron hacer. No solo nos libró de la opresión del pecado, sino que por el poder de su sangre también nos ha regenerado y por su palabra nos ha dado un nuevo corazón y una nueva disposición y unos nuevos sentimientos y unos nuevos pensamientos y unas nuevas ideas y una nueva forma de vida. Este juez es un juez perfecto, hermano, porque es el Dios encarnado y el único que podía hacer eso. Bendito sea Jesucristo por eso. Qué precioso, hermanos, es poder ver el Evangelio. Desde allí, desde el Antiguo Testamento, y especialmente un libro
tan oscuro como el libro de los jueces. Siempre la luz del Evangelio está resplandeciendo en todas las Escrituras y damos gloria al Señor por eso. Oremos, hermano.